noches, los saludo con la cámara de Martín Palma. Bueno, cientos de cámaras seguramente están siguiendo el desarrollo del viaje de Trump desde la Casa Blanca hasta el hospital de Maryland, el hospital militar, a donde lo están llevando porque evidentemente no se ha sentido bien. Ha contraído coronavirus, esto se supo en las primeras horas de hoy, tanto él como su mujer, al cabo de algunos viajes, con una secretaria de bastante extraña proximidad, por otra parte, con el particular presidente de los Estados Unidos. Coronavirus que parecería no es leve porque lo están trasladando en este momento. Recién salió el helicóptero de la Casa Blanca. Las imágenes apuntan ahora a Maryland. En algún momento entrará allí el helicóptero en el que está el presidente de los Estados Unidos. Todo el mundo está mirando esa imagen. En los Estados Unidos no hay nadie que no esté pendiente, pero también en el resto del mundo. No nos olvidemos que Estados Unidos ha entrado en el último mes antes de las elecciones, el 3 de noviembre. Por lo tanto, Trump plantea un problema muy serio en todo lo que viene durante este mes. Podrá participar activamente de la campaña, de los debates que todavía deben hacerse. ¿Cómo estará físicamente? Las bolsas, ¿cómo reaccionan al mundo? El aspecto económico. Hay un desastre económico en los Estados Unidos. Cayó un 33% el Producto Bruto Interno. Lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Y en el marco de todo esto, de 50 millones de desocupados, de la caída de un 33%, naturalmente fruto de la pandemia, consecuencia, fruto amargo de lo que es el coronavirus en el mundo. Aquí lo presentan como un hecho estrictamente argentino. Nosotros hemos intentado siempre observar el contexto en el que esto se desarrolla. Ni Johnson, ni Bolsonaro, ni Trump han escapado al látigo del coronavirus. Y esto habla también de la trascendencia y la importancia del tema. Los que más hicieron por ignorarlo, ahora lo están padeciendo. Vamos a ir nosotros adelante con el coronavirus en la Argentina, pero pendientes de la llegada de Trump a Maryland, al hospital donde lo van a atender presuntamente porque se ha sentido muy molesto. Hay que decir que el coronavirus no es ningún chiste, aunque no quite la vida. El coronavirus es algo que provoca padecimientos atroces en las personas. Y por más que Trump quiso hacer creer que no había ningún problema, que él lo iba a resolver fácilmente, la situación parece algo más complicada. Hay imágenes de los Estados Unidos, la mirada de todo el mundo puesta en esto que está sucediendo y en la salud de Donald Trump, el controversial presidente de los Estados Unidos. Aquí, mientras tanto, Luis Cámara, infectólogo, nos advierte de los peligros latentes todavía, muy serios, en la Argentina y lo que se viene. El número de virus, de carga viral que tenemos es mucho más alto que en Europa. Nosotros, por palabra del propio Fernán Quirós y otros datos inferenciales que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires va a llegar un 25% de la gente ya va a estar infectada. 25%, ¿no? Para darle una comparación, Madrid alcanzó el 14%, 19% de infección alcanzó Nueva York. Los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires están en el 50% de población. ¿Acaso lo que sucede con el hombre más poderoso en términos políticos de la Tierra invite a reflexionar? A cualquiera le toca. Hay personas que creen que tienen comprado la vida y por eso se comportan de la forma en que lo han hecho. Uno de ellos, evidentemente, es Trump, acostumbrado a llevarse todo el mundo por delante. Haber pensado que lo mismo podía hacer con el coronavirus. Nosotros tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Lo que dice, por ejemplo, Gabriela Piovano, infectóloga del Muñiz, respecto a cómo se están haciendo las cuentas de la cantidad de muertos. Tenemos que tener la verdad, esa que dijo la provincia de Buenos Aires, como invitación a que el resto del país se pronuncie de la misma manera. Lo que se hizo es cruzar los datos con el Registro Nacional de las Personas. Eso permite, digamos, un análisis más rápido. Y esto arroja esta cifra, digamos, para la provincia de Buenos Aires y para otras provincias, ¿no es cierto? Caso de Cava se ha hecho, digamos, una traspolación y se ha llegado a que hay una tasa de subnotificación de un 50%, ¿no? O sea, estos números son de los primeros días de septiembre, se había hablado de 2.565 y, digamos, ajustándonos, llegamos a 5.086 en Cava.
Son dos los helicópteros que se mueven desde la Casa Blanca a Maryland, naturalmente. El otro tiene que ver con una custodia para el presidente de los Estados Unidos. Es inminente el arribo al hospital. Insisto, no debe haber canal de televisión que se precie en el mundo que en estos momentos no esté divulgando esta imagen tan potente por todo lo que ha significado el coronavirus en nuestras vidas este año, por todo lo que hemos hablado y padecido al coronavirus, por todo lo que hemos tenido que enfrentar a quienes han estado en contra de la cuarentena, en contra de cuidar la vida, todos los disparates que ha dicho Trump, lo que dijo Bolsonaro, lo que antes había dicho Johnson, que fue el de comportamiento más humilde, porque cuando pasó lo que pasó, él salió y dijo, esto es demasiado serio y no se puede jugar con esto. Bolsonaro reaccionó a la Bolsonaro. Bien, un imbécil. Está aterrizando el helicóptero, los helicópteros, el de Trump y el de la custodia. Los helicópteros llegan al hospital y de inmediato Trump será trasladado a una sala de terapia intensiva, según los trascendidos que llegan desde los Estados Unidos. Por eso tuvieron que sacarlo de la Casa Blanca. Allí por supuesto que hay lugares para atenderlo, no eran suficientes. Hay una especie de hospital dentro de la Casa Blanca para emergencias de esta naturaleza, pero no podían atenderlo en ese lugar. Entonces lo están trasladando al hospital militar ahí en Maryland para que la atención sea todo lo que necesita Donald Trump. Un hecho significativo que tiene un correlato también en lo económico, en los aspectos políticos, en lo internacional, en la relación de los Estados Unidos con otros países, por ejemplo con la Argentina, de lo que también tenemos que hablar porque hay un intruso muy peligroso en la Argentina. Siempre la Embajada de Estados Unidos es muy peligrosa, siempre tiene un comportamiento despreciativo y golpista cuando los gobiernos son de tipo progresista. El comportamiento de hoy, con un comunicado que sacaron, también marca que este señor Prado es una amenaza, además de lo que significa la embajada. Pero sigamos hablando de lo que el coronavirus ha traído. Mucha pobreza en el mundo entero. Aquí los títulos de los diarios no dan contexto. Siempre usan eso. Si no les conviene, no hay contexto. Sí aumentó la pobreza. ¿Quién podía dudar de que esto iba a ocurrir? La pobreza se ha ido a más del 40%, pero es interesante decirles a ustedes que en este año, del 1 de septiembre del 2019 al 1 de septiembre del 2020, la pobreza aumentó 3 puntos menos que entre el 1 de septiembre del 2018 y el 2019. Este cuadro de la doctora Julia Estrada nos permite apreciar dónde empezó la pobreza con Macri. Hicieron todos los arreglos pertinentes para que luciera de la peor manera posible lo que venía de antes. Es mentira lo que se dijo, pero fue el punto de partida con el que ahora nos vamos a mover. Era 27. Bajó, según los cálculos de ellos, hacia el 2018, pero del 2018 al 2019 subió más de 8 puntos. Y del 2019 al 2020, tomando exactamente las mismas fechas, subió 5 puntos con la pandemia. En un año de Macri, en el que entraron 50.000 millones de dólares de todo lo que Macri le pidió al mundo, la pobreza aumentó 8 puntos. Este año, sin que entrara un solo dólar y ya teniendo que pagar partes de la deuda de la Argentina, la pobreza aumentó 5 puntos. Es decir, se podía haber producido algo todavía peor de no haber asistido el gobierno de la manera que lo ha hecho a los sectores medios y a los más vulnerables. El CIPEC dice que esto pudo haber llegado al 52% en el trimestre. El trimestre ha sido de 47 en la caída. Pudo haber sido más del 52%, de no haberse adoptado las medidas que todos conocemos que hubo. Pero volvamos con la imagen, además de la llegada de Trump al hospital de Maryland. Pasamos a Nueva York a escuchar a Javier Timerman, hermano de Héctor Timerman, en una consideración sobre lo que está pasando desde el punto de vista económico, Argentina, Estados Unidos y el mundo Trump. Es un caso inédito, es una crisis que no tiene una respuesta única porque la gente realmente no sabe cuánto tiempo va a durar, cómo se va a desarrollar. Trump con COVID
Esa es una noticia que acá impactó mucho, un poco por la cercanía a las elecciones y porque la gente no sabe bien cómo va a impactar la noticia en el resultado de las elecciones. El hecho que él haya subestimado tanto esta crisis y que haya incluso en el último debate insistido tanto en que muchas de las medidas sanitarias eran inútiles, el que esté contagiado después de no haber tomado precauciones en estas últimas semanas con ese afán de seguir en campaña mientras Biden se cuidaba más, le va a costar en popularidad. Estoy leyendo la carta que le envió el presidente Alberto Fernández a Donald Trump. Dice, con particular pesar, he tomado noticia de que usted y su esposa han sido afectados por el COVID-19. Le escribo estas líneas para desearle a ambos una pronta y feliz recuperación. La magnitud de esta pandemia mundial no distingue entre gobernantes y gobernados y extiende su peligrosidad de modo amplio. Todas y todos estamos amenazados y por eso deben profundizarse los cuidados. Así lo entienden nuestras comunidades que enfrentan esta tragedia con entereza y responsabilidad, expresándole mi solidaridad en este desafiante momento y uniéndome a los sentimientos de todo el pueblo de los Estados Unidos, le reitero los deseos en pos de la superación de esta difícil situación. El presidente Alberto Fernández al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el momento en el que se ha producido la llegada al hospital donde lo van a atender seguramente empezando por terapia intensiva. No debe estar bien Trump para que las cosas sean de este modo. Vale la pena recordar todo lo que ha dicho, todo lo que le faltó el respeto al coronavirus ahora que lo está padeciendo. Now, the virus that we're talking about having to do, a lot of people think that goes away in April with the heat. I think that's a problem that's going to go away. But when you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, it's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. You have to be calm. It'll go away. It will go away. Just stay calm. It's going to go away. It's going to go away. It will go away. You know it is going away. It's going to go away. Hopefully at the end of the month, and if not, it hopefully will be soon after that. I didn't say that. I said it's going away, and it is going away. You were saying things like, I think it's a problem that's going to go away within a couple of days. It will go away. It's going to go away. This is going to go away. It's going to go. It's going to leave. It's going to be gone. I feel about vaccines like I feel about tests. This is going to go away without a vaccine. It'll go away at some point. It'll go away. I always say, even without it, it goes away. It's dying out. It's fading away. It's going to fade away. I think that at some point that's going to sort of just disappear, I hope. I will be right eventually. I said it's going to disappear. I'll say it again. It's going to disappear. Does that discredit and I'll be right. Well, the virus will disappear. It will disappear. I say it's going to disappear. And they say, oh, that's terrible. He said, well, it's true. I mean, it's going to disappear. My view is the schools should open. This thing's going away. It will go away like things go away. No question in my mind, it will go away. Disappearing, it's going to disappear. As I say, it'll be going away. They scream, how can you say that? I said, because it's going to be going away. It's going away, but we're also going to have vaccines very soon. And very soon we're going to have therapeutics. Que el virus iba a desaparecer, todo el tiempo decía lo mismo. Las tonterías de este hombre han gravitado para que miles y miles de norteamericanos mueran. Para que miles en el mundo vieran el pésimo ejemplo que daban él, Bolsonaro y Johnson, tan gravitantes. Estamos hablando de América Latina, de Europa y de los Estados Unidos. Jugaron con la vida de las demás personas. Se creyeron que verdaderamente son Tarzán, que eran personas a las que no los podía tocar. Este maldito virus que ha cambiado la vida del mundo y la ha cambiado para mal, en el que todos estamos padeciendo de una manera o de otra, y muchos han dejado la vida, y los hombres que más tenían que dar el ejemplo se rieron del coronavirus, y ahora lo están padeciendo, o algunos ya lo dejaron atrás, pero Donald Trump lo tiene que enfrentar. Mire la última estupidez de Trump, en el debate bochornoso del otro día con Biden, el otro candidato a presidente. Oh, yo no uso la mascarilla, la tengo ahí, pero la uso si quiero. Véalo usted mejor, para que pueda evaluar que a veces parece un castigo y hasta merecido lo que le pasa a algunas personas.
put a mask on, when I think I need it. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it, and he shows up with the biggest mask I've ever seen. Si nos quedamos con esa imagen de Maryland, nos quedamos con esa imagen de Trump en el helicóptero, el viaje de la Casa Blanca a este hospital de Maryland. Detrás de esa fachada, seguramente los médicos más importantes de Estados Unidos están haciendo lo posible para recuperarlo. Es una instancia inimaginable, porque al fin de cuentas uno mismo llegó a pensar que, bueno, no lo va a tocar el coronavirus, de la forma desfachatada con la que siempre se había manejado. Mascarilla no, me la pongo si quiero, me la pongo después. Todo el tiempo fue un pésimo ejemplo. Más de 200.000 personas han perdido la vida. De todas maneras hubieran muerto muchas, pero no tantas, seguramente no tantas, de haber sido mucho más serio Trump. En la Argentina se evitaron decenas de miles de muertes hasta ahora. Estamos en un número muy doloroso, pero mire el ejemplo de lo que pasa en el resto del mundo. Si no hubiera habido una cuarentena en serio, ¿y qué hubiera pasado si la cuarentena se hubiese mantenido en los términos en los que habían pensado un poco más de tiempo? La sacaron a pasear mucho antes de lo que correspondía y ahora lo estamos padeciendo. Ahora la única esperanza es la vacuna. Un solo país está recibiendo vacunas en estos momentos, Venezuela. La recibe de Rusia. Llegan algunas miles de vacunas, en principio como parte de la experiencia que ya están llevando a cabo en Rusia. Venezuela pasa a ser el primer país latinoamericano con vacunas para hacer la prueba pertinente. Hablando de Venezuela, hoy en la tapa de Clarín se habló del discurso de Carlos Raimundi, representante argentino en la Organización de Estados Americanos, y de una queja de los Estados Unidos. Inmediatamente llamamos a la Cancillería, como hicimos siempre con el equipo de producción. Esto es verdad. De la Cancillería nos dijeron, no es verdad, no hubo una queja. Y es verdad, tiene razón la Cancillería, no hubo una queja. Pero horas más tarde salieron los comunicados de la Cancillería y de la Embajada de los Estados Unidos. Y entonces sí, tuvo razón Clarín en lo que había dicho. Porque mientras la Cancillería argentina no dice nada que se habló del tema Venezuela, este embajador Prado, un peligroso individuo que se suma al peligro que siempre es de por sí, la Embajada de los Estados Unidos sacó un comunicado en la que lo más importante que dice es todo lo que hablaron sobre Venezuela y todo lo que le recordó al canciller argentino sobre Venezuela. Insistente en el comunicado. El de Argentina no dice nada, el de Estados Unidos dice lo que importaba, a la luz además de lo que había dicho Clarín. Juegan en tándem, por supuesto. Y entonces, a su manera, el gobierno de los Estados Unidos ratificó. Es cierto que la Argentina puede decir no hubo una queja formal, porque no la hubo, pero el comportamiento es mucho peor todavía que el de una queja. Vamos a ver qué dijo Carlos Raimundi en la Organización de Estados Americanos. Que primero se crean condiciones para que exista una situación de emergencia. Después se acusa únicamente al gobierno como si fuera el único responsable de esa situación de emergencia. Y acto seguido le pide que respete estándares en todos los niveles como si esa situación de emergencia no existiera. Es decir, creo que es el camino de la negociación, de la paz, de la no intervención, el camino adecuado y no la lógica de la estigmatización y de la escalada. De inmediato un funcionario del Departamento de Estado norteamericano relacionado con la OEA y con América Latina, se llama O'Reilly, dijo que le provocaba tristeza lo que había dicho Carlos Raimundi a nombre del gobierno argentino. El gobierno argentino piensa que las elecciones de Venezuela valen, mientras que Estados Unidos pretende que no. Y los países que están alineados bochornosamente desde América Latina también están en contra de elecciones a las cuales no quiere asistir la derecha tan solo porque sabe que pierde. Estamos en el mismo juego perverso de siempre. La Embajada de los Estados Unidos colabora en esta etapa de mucho peso de los sectores golpistas eternos que se dan en los países que han sufrido golpes de Estado.
que ahora serían golpes blandos, como lo fueron el de Lugo, el de Evo Morales, bueno, el de Evo Morales ya con tufillo directamente a golpe militar policial, el de Dilma Rousseff, es lo que van a intentar permanentemente aquí, colaboración de primerísimo orden de los medios de comunicación, de la derecha económica y la embajada de los Estados Unidos. El siglo del yo, que mucho les recomiendo, lo puede buscar en YouTube, son 4 capítulos, el primero y el cuarto impresionantes. A los 34 minutos del cuarto capítulo cuenta, nosotros lo hicimos un poco más breve con Anabela Sánchez, el primer golpe de Estado de la CIA y de los Estados Unidos en América Latina, dado contra Guatemala en 1954. One of Bernays' main clients was the giant United Fruit Company. They owned vast banana plantations in Guatemala in Central America. For decades, United Fruit had controlled the country through pliable dictators. It was known as a banana republic. But in 1950, a young officer, Colonel Arbenz, was elected president. He promised to remove United Fruit's control over the country. United Fruit brings in Bernays, and he basically understood that what United Fruit Company had to do was change this from being a popularly elected government that was doing some things that were good for the people there into this being very close to the American shore, a threat to American democracy, that it being... But Bernays set out to turn him into a communist threat to America. He also created a fake independent news agency in America called the Middle American Information Bureau. It bombarded the American media with press releases saying that Moscow was planning to use Guatemala as a beachhead to attack America. All of this had the desired effect. In Guatemala, the Jacob Arbenz regime became increasingly communistic after its inauguration in 1951. Communists in the Congress and high governmental positions controlled major committees, labor and farm groups, and propaganda facilities. They agitated and led in demonstrations against neighboring countries and the United States. The CIA were instructed to organize a coup. As planes flown by CIA pilots dropped bombs on Guatemala City, Edward Bernays carried on his propaganda campaign in the American press. On June the 27th, 1954, Colonel Arbenz fled the country, and Armas arrived as the new leader. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. Ese fue el primer golpe de Estado directo dado por los Estados Unidos y la CIA. Lo cuentan en una película, en una documental norteamericana, porque es la purísima verdad. Desde entonces nunca más nos dejaron en paz. Siempre fuimos el patio trasero. Siempre estuvimos agachados frente a todo lo que ellos nos decían. Uno sueña siempre que los gobiernos se levanten y tengan dignidad frente a los Estados Unidos. Lo del embajador Prado es una vergüenza. Ya saben ustedes cómo participó en el tema Bruglia Bertuzzi. ¿Qué tiene que ver con eso? Lo que vino diciendo mientras Trump mandaba el dinero a Macri a través del Fondo Monetario Internacional para que ganara las elecciones, él venía y decía que iba a trabajar por la justicia en la Argentina. Y ahora, en medio de toda esta situación en la que la Argentina, a través de sus representantes, dice su verdad frente a este tema, aparece almorzando en la Cancillería y comunicándole a todo el mundo que sí, que hablaron de Venezuela. Es muy penoso. Pero hablando de Bruglia y Bertuzzi, vamos a presentar el comienzo de ADN de antes de anoche. Desde el punto de vista televisivo, ejemplar. Desde el punto de vista de la intención que tuvo periodísticamente para decir las cosas, también ejemplar. Lo de Bruglia y Bertuzzi es el deseo de mantener dos jueces amigos para defender la delincuencia que se hizo cargo del país hasta diciembre pasado. ¿Vos sabías que Macri está imputado por el escandaloso acuerdo con el fondo? ¿Vos sabías que Macri está imputado por el uso del espacio aéreo en favor de una de sus compañías? ¿Vos sabías que Macri está imputado por el blanqueo ilegal de la plata oscura de sus familiares? ¿Sabías que Macri está imputado por ser el director de una empresa offshore? ¿Sabías que Macri está imputado por haber tratado de evadir pagar mucho más de 70.000 millones de pesos al Estado? ¿Sabías que también está imputado por haber intentado quedarse ilegalmente con petroleras para sus propios socios? ¿Sabías que Daniel Vila, dueño de América
Crónica denunció también a Macri por apriete? ¿Conocías el acuerdo de Macri que perjudicó al Estado argentino frente a los fondos buitre? ¿Sabías que Mauricio está imputado por haber hecho un pequeño negocio de 200.000 millones de pesos? ¿Sabías del negociado de los parques eólicos? ¿Sabías que también Macri está imputado por favorecer a su propia empresa? Bueno, quizás no conocías todas las causas, quizás tampoco sabías que todas esas causas van a terminar en manos de 2 jueces que determinarán cómo termina Macri, preso o en libertad. Esos 2 jueces son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Como vemos, en todas sus causas, si cae Macri, también caen lobistas de primer nivel mundial. Es mentira que Bruglia y Bertuzzi vayan a tener algo que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Nunca investigaron, además, ellos a Cristina Fernández de Kirchner. Eran tribunales de alzada, pero de futuro ni siquiera eso. No pasa ni a 1000 kilómetros de los juzgados donde están Bruglia y Bertuzzi los temas de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que están queriendo es lo que Tomás Méndez con su equipo demostraron con esta fehaciencia. Es claro que quieren tener a Bruglia y Bertuzzi allí para que hagan lo que ya hicieron Bruglia y Bertuzzi, por ejemplo con Dietrich. Usted que ve los programas de Alejandro Berkovich sabe perfectamente cuál es la historia de Dietrich o lo que ha contado nuestro colega Ari Lijalad. Ellos han puesto las cartas sobre la mesa en este tema. Y ya Bruglia y Bertuzzi los habían sacado del problema. Todo es una vergüenza. Pero también hay ciertas facilidades. Cuando nuestro talentoso Leandro Santoro va a TN y se encuentra con la hermana del juez, del fiscal Campagnoli, también una mujer de la política, muy vinculada a Lilita Carrió, y discuten de Bruglia y Bertuzzi, la verdad es que no tiene ni para empezar. Ahora la palabra final la tiene la Corte, como que lo que se dijo ya está. Yo creo que no se justifica el per saltum, no hay una situación de gravedad institucional, no hay emergencia. Yo creo que lo que es de mucha gravedad institucional es que estos 3 jueces no hayan asistido a la Comisión de Acuerdo del Senado. De muchísima gravedad institucional. El Consejo de la Magistratura dijo que estaba mal. En la Comisión de Acuerdo del Senado dijo que estaba mal. Hubo presentaciones en primera y en segunda instancia, en el contencioso, pero también en la casación, y le dieron en contra a Bruglia, Bertuzzi y a Castelli. Cuando estaba por definir el contencioso administrativo, agarra la Corte el tema con el per saltum. Apenas dijeron que iban a tratar el tema, salió Patricia Bullrich, Elisa Carrió y buena parte de la dirigencia radical a festejarlo. ¿Ustedes lo festejaron? Por supuesto que la Corte ha decidido habilitar el recurso de per saltum. Es una decisión para nosotros importante porque había una gravedad institucional que había que resolver y si no íbamos a ir a un conflicto de poderes. El espíritu es claro de la Constitución. Los presidentes no pueden trasladar jueces porque eso permite, por ejemplo, la teoría del lawfare. 2 de estos 5 jueces aceptaron ser miembros del Tribunal Supremo de Justicia de la Argentina por decreto. El señor Garabano, por ejemplo, cuando los tenía que apretar, el año pasado hablaba de la mayoría peronista y los estigmatizaban para ver si les podían meter algún tipo de influencia en sus decisiones y en sus fallos. Yo creo que también tuvo mucho que ver un pueblo manifestándose y pidiendo que la Corte interviniera. ¿Cómo la justicia va a tomar la decisión en función de cuánta gente se junta para avalar una medida u otra? Es una locura. ¿Qué es esto de decir la Corte escuchó la movilización popular? Yo les hago una pregunta honestamente. ¿Y si movilizamos nosotros? Allí estará entonces Leandro Santoro, el poder real. Ese al que menciona sin pelos en la lengua el diputado Eduardo Valdés, que suele incluir también, no sé si en este tramo, a la propia Embajada de los Estados Unidos, que hoy debe tener una mirada muy clara de parte del gobierno nacional. Yo creo que los grandes grupos, AEA, la conducción de AEA, no le doy nombre y apellido. No, está bien, la conducción de AEA, hablo de Techín, hablo de Clarín, han decidido, nunca digirieron el resultado electoral de octubre del año pasado. Nunca. Y es muy importante también, algunos materiales van a quedar para nuestra batalla cultural o para el próximo lunes, porque podemos hablar de esto muchísimo. Aunque está tan claro, cuando uno ve lo que decía Leandro Santoro, lo que dice Eduardo Valdés, hay argumentación tan irrefutable que la pobre señora que estaba al lado de Leandro Santoro no tenía nada para decir, estaba perpleja. ¿Qué me trajeron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué esta crueldad debe haber pensado de parte de los periodistas o del grupo que la había invitado a hacer ese papelón?
Alberto Lugones, el presidente del Consejo de la Magistratura, también tiene algo para decir. ¿A quién? A los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que les dice ya debiera darles anticipadamente mucha vergüenza si es que no piensan respetar la Constitución. La Corte, después de esto, tiene dos alternativas. La primera alternativa es rechazar, es decir, se cumple a rajatabla lo que establece la Constitución Nacional, el traslado como forma de designar magistrado en un lugar determinado que está vacante, no corre más. Para mí no hay duda de eso, ¿eh? La Constitución exige tal cosa, cumplimiento, concurso, después del concurso se llama al Ejecutivo, el Ejecutivo elige, pliego al Senado, acuerdo y a otra cosa. Eso es lo que corresponde en un país serio. Si la Corte elige la segunda opción, entramos a abrir una caja de Pandora, porque significa que el gobierno que está hoy, o el gobierno que venga mañana, donde haya una vacante y donde tenga un amigo que le sea confiable, lo traslada, lo pone ahí y el país se va al demonio en este aspecto. Que este tema sirva para valorar la importancia de la Constitución, para entender qué es lo republicano y de qué se habla cuando hablamos de democracia. Y que ese hombre que ahora seguramente perplejo está en el hospital de Maryland también nos sirva como ejemplo. A cualquiera le puede tocar. Mucho más a las personas que no se cuidan. Mucho más le puede tocar a las personas que la desafían. A los que se creen los campeones del mundo, los crack absolutos. A mí el coronavirus, ¿qué me importa? Pero también le puede tocar a las personas que se cuidan. Por lo tanto, hay que cuidarse todavía más. Todo lo más que se pueda. Reflexionemos, que alguna vez Trump nos sirva para algo, porque hasta ahora ha sido un inútil para darle un poquito de felicidad al mundo. Amigos, la seguimos el fin de semana, los dejo con Pablo Dugan, después Daniela Ballester, mi querido gallego Fernández Llorente, me convierto en el telespectador de ellos, y con ustedes, junto a Julián Capazo, Anabela Sánchez, Leandro Gabriele, nos reencontramos